Hola, el día de hoy mis compañeros y yo les hablaremos sobre la valoración fisioterapéutica que se realiza en el área cardiovascular pulmonar. Esta nos ayuda a determinar si el paciente tiene o no problemas en este ámbito. El procedimiento consta de 4 partes. Primera, inspección. Es observar el cuerpo del paciente. 2. Palpación. Es sentir el cuerpo del paciente, ya sea con nuestros dedos o con ambas manos. 3. Auscultación. Es oír los sonidos del paciente, ya sean pulmonares o cardíacos. 4. Percusión es generar sonidos con nuestras propias manos en partes específicas del paciente. Acompáñanos a ver cómo se realiza este procedimiento. La inspección es la apreciación con la vista desnuda. Se debe realizar en todo momento, aún antes de comenzar el examen físico como tal, desde el momento en que vemos al individuo hasta que termina nuestra comunicación con el paciente. Se basa en considerar los puntos y líneas imaginarias de referencia anatómicas por la cual debemos de mirar el aspecto o la simetría general del paciente, el color de la piel, el desplazamiento del tórax si es simétrico o asimétrico, si usa músculos intercostales y accesorios, el tipo de respiración del paciente, el cual cambia con edad y el género. Inspecciones generales del paciente. Se debe mirar sin camisa. El paciente se observa y se tiene que mirar la piel, si se encuentran palpitaciones anormales, si hay cicatrices, edemas, inflamación en la zona o si presenta alguna masa o crepitaciones. Anormalidades en el desplazamiento del tórax, abombamiento o zonas donde haya palpitaciones anormales. En los tipos de tórax existe el normal, el tonelo barril con sifosis, el pectum excavatum, pectum carinatum y escoliótico. También hay líneas de referencia en el tórax en la cual podemos observar las mamas o los pezones, horquilla externa, clavículas, pectorales, apófisis sifoides, ángulo de Chapri, ángulo de Lois y fosas supraclaviculares e infraclaviculares. Es importante también mirar si el paciente es disnéico, si tiene dificultad respiratoria o específica, o si tiene o no aleteo nasal, ya que esto puede significar un signo de hipoxia. La palpación. La palpación es la apreciación manual de la sensibilidad, la temperatura, la consistencia, la forma, el tamaño, la situación y los movimientos de la región explorada. Siempre deben considerarse las siguientes invariantes: situación, forma, tamaño, consistencia, sensibilidad. Allí encontraremos el dolor y la temperatura y finalmente la movilidad. La palpación puede ser monomanual o bimanual, es decir, con una sola mano o con ambas, bien por tener que emplear estas últimas separadas, sobrepuestas o yuxtapuestas. También puede ser digital si se requiere solo el empleo de uno o varios dedos, como en la palpación del cuello o de los pulsos. Es importante a la hora de palpar a nuestro paciente para ubicar zonas dolorosas, retracciones, bultos y las decrepitaciones que se palpan en la base del cuello y en la parte superior del tórax. Ahora vamos a proceder a palpar la movilidad de la caja torácica. Se ponen las manos alrededor de los bordes o arcos costales donde se forma la escotadura costal y le vamos a pedir al paciente que respire y se observará que los pulgares se acercan y se alejan simétricamente. Hacer lo mismo en la parte posterior. Se continúa con la palpación. Alrededor de cualquier herida o de las conexiones de procedimientos invasivos como los tubos endotraqueales o catéteres endovenosos para buscar crepitación, la cual es una sensación anormal que se produce cuando se palpa aire contenido en el tejido celular cutáneo. El esternón, los cartílagos costales, las costillas, los espacios intercostales y la columna no deben ser dolorosos a la palpación. Proseguimos con la palpación del frémito táctil, es decir, las vibraciones que se producen al hablar. Se pueden explorar con el borde palmar o con el borde cubital de las manos.
Luego pedir al paciente que diga la palabra 33 y comparar de vértice a base del pulmón. Esta evaluación determinará si el frémito está disminuido o ausente por el derrame pleural, neumotórax y se ve aumentado en la neumonía más que todo. Se debe palpar la zona de la axila y el cuello para determinar si hay presencia de ganglios. Ahora se procederá a la evaluación de la auscultación del tórax. Esta consiste en el análisis de los sonidos respiratorios y es el aspecto más importante en la evaluación semiológica. Al auscultar el tórax se escucha el movimiento producido por el aire a través de las vías aéreas. Este suele ser suave, susurrante y de tonalidad baja y es denominado murmullo vesicular. Cabe resaltar que cualquier sonido diferente es un indicativo de anormalidad. Este proceso debe hacerse de manera ordenada y secuencial y debe ir de cefálico a caudal. Se evaluará la auscultación cardíaca. Para esto debemos poner al paciente en posición celeste. La primera zona será la aórtica, ubicada en el borde esternal derecho, segundo espacio intercostal a la derecha del esternón. La segunda zona será la pulmonar, ubicada en el borde esternal izquierdo, en el segundo espacio intercostal a la izquierda del esternón. La tercera zona corresponde a la zona tricúspide, que se ubica en el cuarto espacio intercostal. Y la cuarta zona corresponde a la mitral o amplical, que se localiza en el quinto espacio intercostal. Auscultación pulmonar, segmento 1 y 2, segmento posterior, lóbulo inferior, línea media escapular entre T9 y T10. Segmento 3 y 4, segmento lateral posterior, lóbulo inferior, línea ciliar posterior entre las costillas 7 y 8. Segmento 5 y 6, segmento apical inferior, lóbulo inferior, ángulo inferior de la escápula, T7, región interescapular. Segmento 7 y 8, apical superior, lóbulo inferior, región interescapular por debajo de T3. Segmento 9 y 10, apical posterior, lóbulo superior, ángulo superior de la escápula, T3 y T1. A continuación les hablaré sobre algunos ruidos que se pueden presentar al momento de evaluar la auscultación. El murmullo vesicular es un ruido normal, el cual consiste en el paso del aire a través de los alveolos. Se escucha con mayor intensidad en el segundo espacio intercostal, base del tórax, ángulo inferior de la escápula, zona lateral del tórax, y se escucha especialmente en la inspiración. El murmullo vesicular aumenta en la expiración forzada y disminuye en algunas patologías, entre las cuales se puede destacar el EPOC y el derrame pleural. Este sonido se escucha de la siguiente manera. Ruido laringotraqueal. Manifiesta la entrada y salida de aire a través de las vías de conducción entre la laringe y la tráquea. Ruido laringotraqueal más murmullo vesicular, ruido broncovesicular. Se escucha en la parte media del tórax, segundo espacio intercostal, bifurcación de la tráquea. Es aquí donde empiezan a aparecer los alveolos en la zona media del pulmón, es decir, la zona 2 de West. En algunas patologías se encuentran los ruidos agregados, que se dividen en ruidos continuos, que son los de mayor duración, y los discontinuos, que son de menor duración. A continuación les describiremos algunos de ellos. Se puede identificar el roncus, que es de tonalidad grave. Son ruidos generados por la vibración, producidas por el choque del aire contra secreciones, que ocluyen parcialmente los bronquios y la tráquea. Pueden desaparecer con la tos y se escuchan de la siguiente manera.
Otro de los ruidos continuos son las sibilancias, que son de tonalidad aguda y se producen por el paso del aire a través de los bronquiolos estrechos por factores inherentes principalmente a la pared bronquial, es decir, por broncoespasmo o edema. Estos se pueden escuchar de la siguiente manera. Para finalizar se encuentra el estridor, es de tonalidad intermedia y se asocia a la obstrucción de la vía aérea superior y se escucha en inspiración. A continuación lo podremos escuchar. Crepitación, que se produce por apertura brusca de la vía aérea colapsada. Se escucha en los casos de fibrosis pulmonar, condensación y congestión pulmonar. Se puede escuchar de la siguiente manera. Los frotes pleurales se generan por el roce de las capas pleurales inflamadas. Aparece en neumonía y se escucha de la siguiente manera. Broncofonía. Se escucha la voz distorsionada al escultar el tórax mientras el sujeto habla y se escucha de la siguiente manera. La egofonía se describe como la voz caprina y temblorosa y se produce en patologías como derrame pleural. Se escucha de la siguiente manera. Finalmente se encuentran los estertores. Son producto de la acumulación de secreciones en la vía aérea y se presentan en fenómenos de condensación. Estos se caracterizan por cambios en el contenido alveolar, normalmente lleno de aire, y cambia por exudado, como neumonía, tuberculosis o tumores, y se puede escuchar de la siguiente manera. La percusión es una técnica en la cual se utilizan ambas manos para golpear suavemente el tórax del paciente y generar sonidos cuyas características nos permitan reconocer la naturaleza física de una alteración y los límites del pulmón en sí. Se realiza poniendo el tercer dedo de una mano sobre un espacio intercostal para proceder a golpearlo con el tercer dedo de la otra mano. El sonido percibido en condiciones normales se denomina resonancia. Este sonido se aprendió a valorar después de haber realizado múltiples veces esta maniobra. Un sonido de tonalidad más baja o grave e intensidad más alta que la resonancia se denomina hiperresonancia. Se escucha en el efisema pulmonar, en cavernas tuberculosas y en algunos casos de neumotórax. Si el sonido supera en intensidad la hiperresonancia, se denomina timpanismo y es típico del neumotórax. Cuando hay carencia absoluta de resonancia, el sonido se llama matidez. Es característico de la condensación, del derrame pleural grande y de la paquipleuritis. Si el sonido tiene una leve resonancia, se denomina submatidez y está relacionado con procesos de formación de la condensación o derrames pleurales leves. Al percutir al tórax, se encuentran diferentes sonidos que no necesariamente son anormales, como la matidez en la región precordial. La percusión sobre los pulmones genera una resonancia normal. En la región paraesternal izquierda, entre el tercer o quinto espacio intercostal, se percute un área de matidez que corresponde al corazón. Si existe un neumotórax, el ruido que se obtiene al percutir es generalmente hiperresonante.